¿Cuántas veces hemos escuchado del abominable hombre de las nieves? Hay personas y testimonios muy fiables de que se han encontrado con estos seres en diferentes partes del mundo. El Sasquatch en Canadá, el Bigfoot en Estados Unidos, el Yowie en Australia, el Yeti en el Himalaya, y que todo nos indica que hubiera permanecido de alguna forma hasta nuestros tiempos un eslabón perdido. Casi una cuña que se interpondría en la cadena evolutiva. Podría tratarse en realidad de un eslabón perdido o otro tipo de ser homínido no descubierto hasta el momento, que tiene unas características que son muy especiales, ya que no serían agresivos con el ser humano, a pesar de que son bastante más grandes y más fuertes que uno. Seres de más de 2 metros de altura, con enormes mandíbulas, sus cuerpos cubiertos de pelos y con una característica que se repite en todas las latitudes del planeta. Todos tienen el pie grande. Hasta ahora es algo que usted seguramente escuchó, pero ¿qué me diría si le cuento que en la precordillera de la sexta región, en el Valle de los Huesos, en Popeta, al interior de Rengo, habitó a mediados del siglo pasado un hombre de las nieves? Cuando un arriero de nombre Carlos Soto se encontró con un ser que hace una descripción muy especial, de una barriga prominente, dice, brazos largos, larguiruchos, muy delgados, vestido con cueros, una barba hasta la cintura, pelo larguísimo, también hasta la cintura, y que saltaba sobre las rocas como un verdadero venado. Se encontró en una zona que se llamaba el Valle de los Huesos. Las pruebas están escritas en la prensa de la época, que recogió numerosos testimonios que aseguraban haberlo visto. Hablan de un hombre alto, peludo, bien independiente, que andaba siempre solo, y se cuenta que los viejos cuentan que han visto el pie, sí, la marca de su pie, que era un pie grande, más grande de lo común. Con todos estos antecedentes y hasta las publicaciones que ligan los avistamientos de este extraño ser a la presencia de platillos voladores, es que viajamos a la zona. E intentaremos desentrañar esta increíble historia del hombre de las nieves de Rengo. Esta historia se remonta a la segunda mitad de la década del 50, cuando llegó a oídos del entonces corresponsal del diario La Gaceta, Antonio Cárdenas Davíes, quien viajó a la zona a constatar la veracidad o no de lo que había escuchado. Yo le preguntaba a Antonio, bueno, ¿esto lo inventaste? No, me decía, es verdad, Jorge, es verdad, es verdad. Y sacado de la fuente era periodista, Antonio Cárdenas estaba ahí. Yo le creía, claro, si me lo aseguraba, y era amigo mío, me aseguraba. En esos años, don Jorge Villalón era el dueño de la Radio Minerva de Rancagua. A pesar del paso de los años, recuerda como ayer cuando el entonces gobernador de Rengo, Ricardo Bayer, le pasó un jeep para que viajara a la zona y constatara la veracidad de lo que publicaba el diario La Gaceta. Y nosotros fuimos a hablar con él, como te decía, y fuimos en un jeep, llevamos grabadores, en esos tiempos se usaban unas grabadoras grandotas, pobres, de cinta magnética, así. Lo entrevistamos y decidimos partir enseguida después para el lugar, pues. De ser solo un rumor en Popeta, tras la publicación en La Gaceta, la información tomó otros ribetes. La mayoría decía que sí, que lo habían visto al hombre de las nieves, que era mitad ser humano y mitad simio, ¿ya? Que los brazos los tenía demasiado largos, que le llegaban casi al suelo, que medía como 2,5 metros, de cabeza grande, en fin, así. Esa era la historia, vos. Las habladurías de la gente te hacen pensar que es muy difícil que 15, 20, 30 personas se confabulen para decir una mentira. Por la Virgen y por mis hijos que yo le estoy diciendo la verdad, señor. Así decía la gente de Popeta. Por la Virgen y por mis hijos, le decían a Antonio Cárdenas, que yo a usted le estoy diciendo la verdad. Y generalmente la gente de campo no miente. Recuerda don Jorge que en esos años había preocupación. Aún atesora los recortes de lo que publicaba la prensa en ese entonces respecto de su viaje a la precordillera de Rengo. Estuvimos en el lugar, entrevistábamos, nos conversamos con varias personas, pero
Muchos decían que lo habían visto, pero nadie tenía dónde sacaron fotos en ese tiempo. A lo mejor había pocas máquinas fotográficas, no sé, no como los celulares de ahora que tú puedes sacar fotos instantáneas en cualquier momento. Pero la mayoría aseguraba que existía el hombre de las nieves. Quedamos con la duda. Nosotros también, por lo que decidimos internarnos hasta la zona de Popeta. Pasamos por la comisaría de Carabineros para ver si existía algún registro, pero son tantos los años, más bien décadas, que mejor seguimos en busca de quienes podrían ayudarnos a reconstruir esta historia. Los lugareños nos orientan dónde poder encontrar algún vestigio, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Es muy difícil que aún esté vivo alguno de los testigos de esa época, pero sí, sus familias. Ellos siempre pernoctaban siempre para el sector de las nieves. Siempre iban para allá y cuestiones, y siempre se ha hablado de eso. Y en el colegio los profesores también, eso va como por generación, digamos, una cosa así. Va de generación en generación. Olga es nieta de Pablo Espinosa, uno de los supuestos testigos del hombre de las nieves de Rengo. Y uno se lo imagina que es un hombre grande, inmenso y blanco, el hombre de las nieves. Se comentaba que era un hombre inmensamente alto, que tenía los brazos largos, que era como, no sé, una persona como un ermitaño, será una cosa así, pero eso era el comentario que hacían, pero realmente lo veían hacia lo lejos. La señora María de la Luz Goicolea es la dueña de la hacienda Las Nieves y creció escuchando estas historias. Realmente yo tendría 7, 8 años cuando le oía esos comentarios a la gente. Decía que era una persona alta, así con mucho pelo, con brazos largos, que era como un mono, un gorila, una cosa así. Una historia que ha pasado de generación en generación en las familias, en la escuela y en las reuniones sociales. Cuando hemos tenido ciertas convivencias con ellos, es donde ahí sale a flote toda su historia. Hablan de un hombre alto, peludo, que andaba siempre solo, y se cuenta que los viejos cuentan que han visto el pie, sí, la marca de su pie, que era un pie grande, más grande de lo común. De Las Nieves hay que internarse por un pedregoso y serpenteante camino, por varias horas, hasta llegar a la zona en donde supuestamente fue visto el pie grande de Rengo. Estamos al interior de la hacienda Las Nieves. Es en este preciso lugar donde a fines de los 50, 2 arrieros y un andinista dijeron haber visto nada menos que al Yeti, a pie grande, al abominable hombre de las nieves. ¿Dónde? En la parte más alta de este cerro ubicado al interior de la comuna de Rengo. Es en esta zona donde los arrieros se internaron y aseguraron haber visto al hombre de las nieves. Ellos estaban cazando guanacos y se encuentran con un ser en 4 patas, peludo. Pensaron en un animal que no correspondía a la descripción de lo que ellos andaban buscando y le disparan. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos? Que este ser se para en 2 pies y camina corriendo como un ser humano común y corriente, pero una gran diferencia. Este ser tenía 2,5 metros aproximadamente de estatura, de brazos muy delgados y piernas delgadas, pero una barriga muy prominente, pero tapado en cueros. El perro que acompañaba a estos 15 cazadores parte persiguiendo a este ser, y este homínido trepa por unas paredes rocosas a perderse. Mito o realidad, lo claro es que esta historia recogida en Rengo es coincidente con el hasta ahora único registro fidedigno de este extraño ser, captado el 20 de octubre de 1967 en los bosques de Eureka, Estados Unidos, con una cámara de 16 milímetros por Roger Patterson y Bob Gimblin. Esta es la filmación más estudiada que ha existido en el mundo de la criptozoología, a favor y en contra. Desde los estudios técnicos de la división de Walt Disney, que dice que no es falsificable esto, que es totalmente real. Para mí sí es verdadera. ¿Por qué? Por el movimiento y la naturalidad con cual este ser se moviliza. Por el movimiento de la cabeza cuando gira y mira hacia la cámara. Y después cuando él se corre y se va.
Además que el camarógrafo también aporta con el movimiento de sorpresa que se ve reflejado en el movimiento de cámara y con las exclamaciones que ellos realizan. Se ha logrado determinar con la tecnología moderna, por fotogramas especiales de trozos, que el ser que va caminando y en el andar que tiene, su musculatura de alguna forma se expande, se contrae y se tensiona, lo cual con un disfraz esto sería imposible. Aparentemente una hembra de pechos caídos que tras mirar la cámara se interna en el bosque, de la misma forma como aseguraron verlo al interior de Rengo. Pero este hombre de las nieves no solo habría habitado nuestro territorio. Desde Ecuador hasta el sur, e incluso en la década de los 80, fueron avistados 2 de estos seres en la Patagonia chileno-argentina, específicamente cerca de Bariloche. Y hay algo que llama mucho y llama poderosamente la atención, que este ser en 2 oportunidades se ha visto al lado de posibles objetos voladores no identificados. De esto da cuenta incluso la prensa internacional, que recogió el testimonio de 2 andinistas chilenos que aseguraron haber visto a Pie Grande junto a un enorme ovni en la cordillera de los Andes. Real o no, usted decide. Nuestro Pie Grande, esta historia es impresionante, ¿no es cierto? Esta historia que mucha gente no la conocía y que nosotros la estamos poniendo por primera vez a disposición del público en general, Cristian. Este monstruo de Rengo, este monstruo que además salieron a buscarlo. Efectivamente, porque esta es una historia que, bueno, data de 1950, de los 50. Ahí por 1958 se habla, o más bien dicho, se comenzó a hablar de esta versión, bueno, de este monstruo, de este desconocido, a veces nombrado como Pie Grande también, en Rengo. Uno tiene que decir, al menos si uno hace esa vinculación, porque dentro de todos los monstruos de la criptozoología, es decir, de estas figuras que no aparecen en ninguna parte, como Drácula, como el hombre lobo, como el Yeti. El Yeti, el Pie Grande, Sasquatch. Mira, en la Tierra es el monstruo más documentado de todos los que existen. Si uno se va al mapa de registros que hay del Sasquatch o del Pie Grande en los Estados Unidos, se le ha visto en todas partes. Y apenas hay una filmación. Lo han visto miles de personas y apenas hay una filmación, que es la que se veía también ahí en la nota. Por lo tanto, que haya aparecido acá, cuando uno ve la figura, porque aparece en el periódico también de la época, una figura, mira, incluso tenía una especie de morral amarrado, digamos, al cuello. Casi cavernícola la imagen. Efectivamente, sí. Casi cavernícola, un hombre, una figura, un monstruo con pelos por todas partes, de más de 2 metros aparentemente. Entonces, mira, se habla de monstruo, es verdad, pero a veces yo pienso, mira, ¿no habrá sido algún patagón? Los patagones eran verdaderos gigantes y vivían prácticamente desnudos, en condiciones tremendamente hostiles. La verdad que desde ese minuto esta historia ha ido cobrando más importancia ahora, en el sentido de que hoy día la estamos mostrando, y que para muchísimas personas no sabían eso, pero se habla de un inmenso misterio. Los testimonios cumplen el mismo patrón que lo que ocurre también en Estados Unidos, es decir, todos lo vieron y no hay ni siquiera un registro fidedigno, legítimo,
del pie grande O sea, o del como hombre de las el nieves. chupacabra, Claro. es como lo mismo. No cumple el patrón del chupacabra y también algunos dicen que está relacionado con seres extraterrestres. También, de hecho, hay algunas declaraciones dentro de esta historia misteriosa también y desconocida que se habrían visto platillos voladores en los momentos de aquellas décadas cuando aparece, porque se habría visto en 1958, 59, 60 y 61, 62. Es decir, avistamientos durante 3, 4 años y que para muchos habrían sido acompañados por estos objetos voladores no identificados. Entonces, mira, dentro de todas las teorías que se manejan, uno no puede descartar también una, porque uno, la verdad que son monstruos desconocidos para todo el imaginario colectivo. Pudo haber sido Patagón, quizá, pero también se habla de que pudo haber, mira, de que estos monstruos pueden llegar de dimensiones distintas. Es decir, se abren portales, llegan de dimensiones distintas, visitan la Tierra, hacen de las suyas y de repente desaparecen en portales interdimensionales. Eso es lo que yo sostengo. Por eso también... ¿Cómo, Álvaro? Yo sostengo eso, yo creo que se trata de eso. ¿Un ser de otra dimensión? Un ser de otra dimensión, un ser que tal vez pertenece a nuestro imaginario colectivo, como humanidad, porque se repiten estas figuras, son como arquetípicas casi. Tú mencionaste, por ejemplo, el chupacabra, cuando estaba hablando, Cristian, de este otro personaje. Entonces, existe este concepto que se expresa de diferentes maneras, en diferentes lugares, en diferentes culturas. El hombre del sombrero, por ejemplo, el clásico vi un hombre de abrigo, de sombrero. Entonces, yo creo que están en una dimensión, llamémosla imaginación, llamemos como sea, pero es una dimensión real. Tú la describes como real, de hecho, ¿no? Que logra materializarse, logra entrar en nuestra dimensión. Dimensiones paralelas existen, claro. Tiempos simultáneos paralelos existen, eso ya está afortunadamente probado por la física de alta energía. Entonces, no se descarta esa posibilidad precisamente porque se habrían visto objetos voladores en aquellos años, cuando apareció en Rengo esta figura. También no aparecen, digamos, asociados a este monstruo eventos destructivos, ni asesinatos, ni nada mayor. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones viven también? ¿De qué se alimentan? ¿Están solos? ¿De dónde salen? ¿Qué piensas tú de esto, Hugo? Mire, en realidad... Esto apareció entre el 58, como dice, claro, pero hasta yo no el tenía, 61, sí. 4 años. Pero yo desafortunadamente no tenía conocimiento, solamente últimamente lo he tenido. Mire, yo siempre pienso con cierta reserva en esto. En primer lugar porque se dice, se habla mucho, pero poco se concreta. Nunca se ha capturado ninguno. En el mismo caso de otras cosas, no se lo olviden ustedes que por siglos, incluso hasta el día de hoy, se ha hablado de los dragones, de los unicornios, y gente que ha visto dragones y que ha visto unicornios, incluso no se olviden del monstruo del lago Ness. Así es. El cual, ¿cuánta gente lo vio? Enorme cantidad de gente, salió fotografiado y se comprobó hace poco tiempo que jamás existió. Entonces, en el fondo, son estas cosas que se van diciendo y se van creando de leyenda. Yo no excluyo que puede existir precisamente esta especie de yeti, porque sería más o menos del estilo de los yetis, pero habría que comprobar un poco. Puede pasar, perdón que les meta esta idea, una idea fuerza, a lo mejor una locura, pero puede pasar que la creencia popular, la energía de tantas personas creyendo que existe un ente, crea al ente. Para mí pasa eso ocurre. Claro que ocurre, se experimenta. Yo creo que tiene razón, Julio. Sí. Puede que ocurra Algo eso. así como una Y psicosis eso tiene que ver con las colectiva. dimensiones Psicosis colectiva, paralelas. por Pero supuesto que sí. Pero que crea al ente, Claro. que lo materialice de cierta forma. No tanto materializarlo, no, pero como que le da una estructura de existencia. Sí. Pero que se experimente. Lo hace Cuando uno habla de imaginativo. dimensiones paralelas, la gente cree que uno está hablando de fantasías, pero no, esto pasa a nuestro plano y nosotros lo experimentamos. No, quiere decir entonces que existe el otro plano. Yo creo, y se contradice con lo que ha dicho Julio. Julio dice que precisamente que pensemos en esto, comentemos Pero esto. es que eso es otro y creamos plano esto, también. ¿no? Si eso es lo que ocurre, eso es en sí O sea, otro ¿es plano. posible que ocurra? Sí. Siempre
me hacen recordar también, como les decía, a todas las personas que han visto supuestamente al Pie Grande allá en el norte de América, y no hay ninguna foto salvo una. Entonces, bueno, hay videos, pero que no han sido estudiados. Hay más del monstruo del lago Ness. Y el monstruo del lago Ness, el que sacó la fotografía originalmente, después reconoció que había sido falsa. Exacto. Entonces, bueno, así es la historia. Pero también uno no tiene que olvidar los experimentos que se hacen en el tiempo en lo que se llama el proyecto Montauk. Proyecto Montauk que dio, bueno, origen a una serial muy importante de estos últimos años que se llama Stranger Things, que de hecho ganó los premios, los últimos premios del año lo ganó Stranger Things, y que son experimentos realizados cerca de Estados Unidos, cerca de Nueva York, donde se hacen experimentos en el tiempo. Y si todo esto es así y el proyecto es efectivo, se abren portales con estas dimensiones distintas, dimensiones donde aparecerían figuras extrañas y figuras monstruosas. Bueno, podría ser como este Pie Grande o como el Chupacabra. Efectivamente. Y también como el monstruo de Montauk, que una vez oportunamente lo vimos. Entonces... Meto al Chupacabra porque estamos en un capítulo esencialmente chileno. Que también hay que y nosotros como que el Chupacabra bueno, nuestro, digamos, ¿no? Pero tengo una duda, ¿no serán experimentos que se han salido de manos y han creado estos seres y han quedado calladitos? Puede ocurrir eso, que los experimentos hayan alterado los genes de un animal y precisamente... O sea, ya clonamos exactamente. a Dolly. Entonces. Lo que estaban diciendo ustedes respecto al Chupacabra, yo creo que existe un tipo de vampiro al estilo Piuchen. El Piuchen que es un vampiro chico y que succiona sangre a los cabritos, a las gallinas y todo, sobre todo en el secano costero de la cuarta región, pero que puede ser más al interior, o otro más grande que nosotros todavía no hayamos conocido. Puede que ocurra eso. Yo siempre he creído de que hay muchos animales y muchos de estos seres del reino animal que nosotros no conocemos todavía, porque se han transformado. Según el ocultismo, el esoterismo, hay un plano que para la gente es muy conocido porque se habla mucho de eso, que es el plano astral. Sí. Y en el plano astral está habitado por una serie de entes, de seres, y también hay un grupo de seres que son creados por la imaginación de la gente y que están en ese plano y que actúan en nuestro plano. De hecho, en ocultismo hay ejercicios que la gente iniciada puede realizar de forma muy disciplinada para crear una forma mental que, por ejemplo, en el caso de los magos negros, que la utilizan para atormentar a alguien. O sea, también es parte de la magia esto, de alguna manera. Y tiene un efecto real. Y es muy interesante lo que dice Álvaro, porque precisamente este proyecto en el tiempo Montauk de los Estados Unidos de hace varias décadas, lo que hacía, entre otras cosas, era a partir de un psíquico proyectar imágenes en diferentes partes que se amplificaban y que te generaban estas figuras como, bueno, como los que aparecen en esa serial. ¿Pero por qué todo se parece? Porque el Chupacabra es parecido a este pie... Sería bueno, el mismo concepto. O sea, no son iguales, pero son parecidos, sí. Son grandotes, peludos, humano mono, con habilidades plásticas, ¿no es cierto? Criminales, pero no dejan tanta sangre, no son aborrecidos, ¿no es cierto? Se supone que el Chupacabra no hay imagen. Chupaba, no hay imagen. Temores es el Chupacabra, en el caso de ser un Piuchen, que es un murciélago, actúa como un murciélago. Como Drácula en el fondo es una especie de figuración humana de lo que son los murciélagos, que son vampiros. Ahora son figuras que se esconden por regla general en la oscuridad. Es decir, no buscan aparecer a la luz del día. Rondan bosques también, la figura... Pero nuestro Pie Grande, el monstruo de Rengo, tenía el aspecto físico como el Chupacabra, un poco parecido, pero era distinto, porque era herbívoro, se supone, y porque se supone que él arrancaba del hombre, que le temía al hombre. Y tenía prácticamente tenía un aspecto simiesco, ojos pequeños, supuestamente. Se habló hasta del eslabón perdido. También. Bueno, el eslabón perdido es otra materia en realidad,
porque es bastante, bueno, no hablemos del Alabón perdido, pero sí, por ejemplo, de una figura simiesca propiamente tal. Entonces, y aparentemente también con mucha fuerza, pero herbívoro, entonces no hacía, y con temor al hombre aparentemente, entonces arrancaba las montañas. Son estos seres que forman parte de este imaginario colectivo donde se tienen apenas, mira, la investigación, la criptozoología es incipiente, es muy nueva, pero uno no puede descartar, porque incluso quizá esto sea, mira, es posible que hasta sean experimentos, como tú lo dijiste, Vanessa. ¿Es la época de los experimentos del 58 al 62? Sí, ya existían ya experimentos ya. Sí. Hace por lo menos 70 o 80 años que existen experimentos que nosotros no, ni los estados los conocen. Sí, sí, bien macabros. yo creo también. Y se les escapaba de las manos probablemente porque tenían menos control. ¿Todos creen en esos experimentos? Sí. Yo sí. Yo sí. ¿Tú crees, Álvaro? Sí. ¿Tú crees, Hugo? ¿Tú crees en esos experimentos? No, yo no creo, Julio. Él es un experimento. Tengo la convicción de que existen. Y que, por ejemplo, la clonación humana ya se hizo hace harto tiempo. Sí. Se ha clonado todo, por cierto. Y hoy día están haciendo... La criogenización también. Efectivamente, y la síntesis genética, que más de alguna vez la he mencionado. Es decir, veamos que, mira, si no hay monstruos, Estados Unidos nos va a inventar los monstruos. Sí. Así de simple. Y los laboratorios europeos también. Y rusos también. Te hablaba del eslabón perdido porque, bueno, es una de los grandes enigmas de la humanidad, ¿no? Y este monstruo de Rengo cumple de cierta forma con el requisito de la parte humana y la parte de mono, que como que se quedó detenido en la evolución, como que es un personaje medio, ¿no? Una persona con atributos de humano y con atributos de mono. Una consulta haría yo, ¿por qué son tan solitarios? A eso iba yo, porque ¿qué hacen aquí? O sea, ¿qué están buscando? ¿Qué hacen en Rengo, dices? Claro. ¿Qué hacen? Y esas son las grandes. Mira, fíjate tú que un gobernador, como se señalaba, un gobernador envió a una expedición a buscarlo. Un gobernador, es decir, un hombre de Estado en este sentido, de gobierno. Lo manda a buscar porque imagínate, se encuentra algo. Ahora, son solitarios, pero andan en familia. Es decir, son monógamos, aparentemente, pero habitan en regiones inhóspitas de acceso prácticamente imposible para el humano como nosotros. Y sus familias bien alejaditas supuestamente de todo lo que es la civilización. Aspecto robusto, muy importante también. Y que, mira, me hacen recordar también todo lo que son los patagones. Recordemos que los patagones fueron exterminados por el hombre blanco, fueron cazados. Entonces quizá alguno, y recordemos que los patagones también, mira, dentro de Darwin lo dice, mira, los patagones vivían digamos en el sur, desnudos, por ejemplo. Es decir, tenían una capacidad de adaptación gigantesca. Y Darwin, en sus escritos, señala que quizá uno de los, digamos, de las figuras y razas antropológicas más inteligentes fueron los patagones. Se adaptaban con inmensa facilidad al mundo entero. Entonces, la verdad que se abre un misterio con este monstruo de Rengo, pues, amigos, de la hermandad. Había retratos hablados de Chupacabra, ¿se acuerdan? Sí, pues, varios. Varios retratos hablados. Y diferentes unos respecto de otros, por eso ahí influye mucho la imaginación de cada persona. Y autoridades mandaron a buscar a este pie grande de Rengo. Y mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo la autoridad? ¿Cómo se mete en una situación que parece más bien mágica o más bien mitológica? ¿Ah? Porque Carlos Alberto López llega a entrevistar a al menos una persona que estuvo en la búsqueda de este pie grande, ¿no? Pareciera ser una... Y uno no tiene que olvidar también que, al menos dentro de los estudios que uno tiene de avanzada en ciertos campos más ocultos,
hay seres energéticos, hay seres que se alimentan de la energía de, por ejemplo, el sol. Sí. Entonces, uno no puede descartar dentro de todo este escenario esa posibilidad, que se ¿Mito materialicen. o realidad? Usted decide. ¿Existió en los años 50 el pie grande de Rengo? Vamos a hacer un corte comercial. Volvemos a la hermandad. Luego, en la hermandad, continuamos.